buenos días. Bueno, este día de conmemoración de los derechos humanos, vamos a informar sobre casos de derechos humanos que aquí se han planteado y quedamos en informar el día de hoy. Un caso tiene que ver con un joven que fue detenido, procesado, ya cumplió su condena y sin embargo continúa en la cárcel por una concepción ortodoxa en la aplicación de la ley, muy distante de lo que es la justicia. Pero siempre existen estas contradicciones. Se va a tratar ese tema, lo va a plantear la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y también se planteó lo de una señora que perdió la vida, una mujer indígena, la Sierra de Songolica. Se cerró el caso y Alejandro Encinas va a exponer sobre lo que se va a llevar a cabo en este sentido. Fueron los dos temas que se trataron aquí. También informar que vamos a tener una reunión como las que se llevan a cabo periódicamente con las madres, los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Hoy a las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana. Pero bueno, vamos a iniciar con la doctora Olga Sánchez Cordero. Con su venia, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos. La independencia judicial en México y la protección de los derechos de todos son asuntos en los que, como ustedes saben, he ocupado mi vida personal y profesional. Por ello tengo en muy alta estima ambos valores y nunca voy a dejar de lado, me encuentren donde me encuentren. Por eso fui juzgadora por más de 2 décadas y me precio de haber conservado una independencia a prueba de todo. Me precio igualmente de haber contribuido con algunos criterios al debate de muchos temas jurídicos, particularmente el debate de los derechos con una visión garantista. Por eso sé lo valioso que resulta preservarlo. Digo lo anterior y me disculpo en lo que cabe por el uso de la primera persona, pero también he defendido la indispensable necesidad, y por eso estamos aquí el día de hoy, la imperiosa necesidad de discutir con profundidad los temas que los jueces resuelven de manera razonada y con argumentos. Por eso es que a solicitud del señor presidente de la República recibimos a diversas personas, algunas dedicadas al oficio periodístico como ustedes, que fueron atendidas desde el mismo día en que fue expuesto en este espacio su caso. De uno de ellos es que quiero dar cuenta esta mañana. Se trata del señor Rafael, así lo llamaré convencionalmente por su protección de datos personales, hijo de una periodista que aquí expuso su caso. Antes de hacerlo, quisiera dejar en claro 2 cosas. Que las opiniones que expresaré en este espacio público son a título personal y como servidora pública del gobierno federal, pero las vierto con todo el respeto a la autonomía del Poder Judicial. Esta intervención busca solo fomentar un debate necesario en toda democracia participativa y deliberativa respecto de aspectos relevantes de la vida pública, como son los procesos judiciales y la participación de abogados y jueces en ellos. Dicho lo anterior, trataré de ser breve en exponer algunos pormenores del asunto que se pueden extraer de la información a la que hemos tenido acceso. En 2008, Rafael fue detenido en Valle de Bravo, donde se le aseguraron armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como droga. Tras esa detención, fue acusado por los delitos de delincuencia organizada y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. En 2013, se le dictó sentencia, imponiéndole un total de 17 años de prisión y el pago de 350 días de multa, misma que revisada con posterioridad quedó reducida a 16 años. Posteriormente, promovió un incidente conocido como incidente de simultaneidad de penas, por virtud del cual el órgano jurisdiccional que conoció del asunto determinó descontar el tiempo de prisión preventiva que había compurcado hasta entonces por ambos delitos. Dicha resolución fue impugnada por la Fiscalía, pero fue confirmada por un tribunal unitario, y con ello la pena de prisión quedó determinada en 10 años computables a partir de la fecha de su detención. En posteriores recursos, uno de los cuales llegó al conocimiento de la Suprema Corte, se llevaron a cabo distintas alegaciones que concluyeron en la determinación de la incorrección de los tribunales acerca del alegato de tortura. La Suprema Corte consideró que esto debía haber sido revisado por los tribunales colegiados y el unitario y el juez de distrito, y le ordenó revisar y ordenó volver a analizar este alegato de la tortura a la luz de la doctrina constitucional que durante años la Corte ha venido construyendo, inclusive cuando yo integraba la Suprema Corte. Esto tuvo como consecuencia la reposición del procedimiento con un efecto en la libertad del sentenciado, quien de no haber mediado esta resolución, por supuesto ya en este momento podría haber alcanzado su libertad. Hace poco su defensa promovió una petición urgente de libertad, misma que fue negada, aduciendo que no existía sentencia firme que estableciera el quantum de la pena y que por esta razón no se podía acordar favorablemente esta petición. Aquí me detengo, 1 minuto, para señalar un par de cuestiones que en derecho son siempre debatibles. 2 posturas divergentes que subrayan la necesidad de este debate que hoy propongo. La posición de una visión formalista del derecho contra una visión garantista que ponga por delante de los formalismos, pero siempre dentro de las mismas reglas del derecho, argumentos más dúctiles que favorezcan los derechos de las personas. Esta postura, recogida de algún modo en el artículo 1 constitucional, otorga la posibilidad al derecho de practicar la justicia y no los meros formalismos. ¿A qué voy? A que en el caso concreto, la consideración, desde luego, ajustada a derecho desde un cierto ángulo interpretativo, de que la pena, por virtud del interlocutorio que resolvió un incidente de simultaneidad, quedó reducida a 10 años aproximadamente, es el criterio que debería haber privado, pues incide directamente sobre la libertad del sentenciado, y no aquel en que considera como inexistente la sentencia que lo determinó por haber sido dejada sin efecto en virtud de la revisión constitucional. En esa virtud, y bajo un orden de ideas, una visión muy estricta, la sentencia quedó sin efectos y con ello la determinación de cuántos años debía pasar en prisión. Pero desde otra visión, menos formalista, se lograría que con la reposición del procedimiento no le impusieran
impusieran una pena mayor a la que ya había obtenido y que había compurgado conforme al incidente de simultaneidad de penas. Una cuestión jurídica debatible, ciertamente, pero fáctica, indubitable, es que ya ha pasado más tiempo en prisión del que había determinado una sentencia interlocutoria. Es decir, esta persona prácticamente, o no prácticamente, ya había compurgado toda la pena de la sentencia interlocutoria y hoy, por la reposición del procedimiento y por la decisión de los jueces de que ya no existía esa sentencia, sigue en prisión y privado de su libertad. Esto porque el Tribunal de Alzada precisó en la inteligencia de que, de reiterarse la sentencia de condena, atento al principio de non reformatio imperius, no reformar para peor, no podrá agravarse el sentenciado su condición. Es decir, que de dictarse otra sentencia condenatoria, esta no debería imponerle más pena de la que ya fue impuesta. Soy consciente de que en derecho las cuestiones interpretativas son difíciles de dirimir de manera definitiva, pero también estoy convencida de que es posible buscar alternativas dentro del derecho que favorezcan situaciones justas que tutelen con mayor eficacia los derechos. Creo que la Suprema Corte, con estos criterios en los que yo participé, resolvió adecuadamente en el sentido de que esta persona, que se investigara la tortura, porque esta persona alega, incluso ya se le habían practicado los protocolos de Estambul, alega haber sido torturada. Así que para cumplir con la instrucción presidencial, se dio atención al caso que hoy comento en la Secretaría de Gobernación por distintas áreas de la Subsecretaría de Derechos Humanos, aquí presente el señor subsecretario Alejandro Encinas, llegando a la conclusión de que se trata de asuntos que se encuentran en conocimiento de órganos jurisdiccionales y con el respeto que he antepuesto y que siempre voy a defender a la autonomía y a la independencia de los jueces, simplemente he puesto en el contexto de ustedes. Con esto, señor presidente, le informo que desde el primer día hemos dado cumplimiento a su instrucción de atender y que desde esta tribuna pública hacemos un llamado al Poder Judicial a agilizar el trámite de resolución, no de este caso en particular, sino de todos los asuntos en los cuales la demora en la impartición de justicia esté trayendo como consecuencia la afectación de un derecho tan importante como la libertad personal. Sirve esta interpretación para hacer también un llamado a dejar muy claro que el papel de los abogados es muy importante, sobre todo en los procesos penales, y que debe ser mejorado en muchos sentidos, principalmente en el aspecto de la calidad de las estrategias y argumentos que se vierten ante los jueces. Debemos estar muy pendientes de todas las voces que claman justicia en el pueblo de México. Este ejercicio propositivo solo tiene por objeto generar un debate democrático sobre cuestiones esenciales para cualquier democracia, como son los debates sobre las sentencias de los juzgadores. Muchas gracias, señor presidente. Con su autorización, señor presidente, creo que muy oportuno que el día de hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, ahora que se cumple el aniversario de la formulación por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, abordemos este tipo de asuntos. Ya a lo largo del día estaremos realizando distintas actividades. Ya el señor presidente ha referido la reunión que tenemos con los padres y las madres de los muchachos de Ayotzinapa, y a las 2 de la tarde, por instrucciones del señor presidente, presentaremos un informe virtual de las actividades que en esta materia hemos venido desarrollando en este gobierno. Yo quiero referirme al compromiso que asumió su presidente respecto a esclarecer la posición del gobierno federal y del Estado mexicano respecto al caso de la señora Ernestina Asensio, una mujer indígena náhuatl de 73 años de edad que vivía en condiciones de marginación y de pobreza en el municipio de Soledad Azompa, en Veracruz, y que por declaraciones de sus familiares fue atacada por elementos del ejército mexicano que incurrieron en violación de agravio a sus personas. El 25 de febrero del 2017, la hija de la señora Ernestina Asensio observó que los borregos que su madre pastoreaba regresaban solo al paraje donde vivía. Al ir a buscarla y encontrarla tirada en el suelo, le preguntó a la señora Ernestina qué le había sucedido, y ella le respondió: los soldados se me echaron encima, mi hija me duele la cadera. La señora Ernestina fue trasladada a una unidad médica rural del Instituto Mexicano del Seguro Social, que se encontraba cerrada, por lo cual tuvieron que trasladarla a la ciudad de Mendoza, en el estado de Veracruz, debido a su gravedad, en donde falleció la madrugada del 26 de febrero de 2017. De acuerdo al personal ginecológico de este hospital, se reportó que en su caso se encontró presencia de lesiones correlativas con violación vaginal y anal, incluso que sus agresores le introdujeron vía anal un objeto punzocortante que le destrozó el riñón, el hígado y el intestino. Esta versión fue confirmada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz de entonces. Sin embargo, y de manera posterior, la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó una investigación y exhumó el cuerpo, llegando a la conclusión de que por las evidencias que encontró, la señora Ernestina había fallecido y lo voy a citar textualmente, por las alteraciones tisulares y viscerales consecutivas a anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas, pépticas, agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mesenteril. Cierro la cita. En palabras de Felipe Calderón, la señora Ernestina murió de gastritis crónica. Esta posición, por supuesto, es inaceptable para el Gobierno de México, por lo cual queremos señalar que la posición sostenida en la reunión de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana no representa la posición del Estado mexicano, las políticas en materia de protección y garantía de los derechos humanos, y no representa las instrucciones que el presidente de la República nos ha dado para atender estos asuntos. Por ello, y una vez de haber conversado con la Fiscalía del Estado de Veracruz, con la Secretaría General de Gobierno de ese Estado, con la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hemos decidido que el informe sobre estos hechos, que se presentará el próximo 3 de enero a la Comisión Interamericana
Interamericana de Derechos Humanos establecerá que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz abrirá de nueva cuenta las indagatorias hasta agotar todas las líneas de investigación a fin de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral para las víctimas. Y en ese contexto, la Secretaría de Gobernación coordinará ante la Comisión Interamericana estos trabajos a fin de alcanzar con los familiares de las víctimas una solución amistosa que permita atender a fondo esta denuncia que por ejecución extrajudicial y violencia contra la mujer presentaron los familiares de la señora Ernestina Asensio para resolver de fondo este hecho y garantizar justicia, no repetición y la reparación integral del daño. Es cuanto, señor presidente. Bueno, pues estos son los dos casos que íbamos a informar, quedamos en informar aquí. Ya se ha hecho. En el primer caso, además de que se propone por parte de la doctora Olga Sánchez Cordero que se abra un debate que es necesario sobre estos procedimientos, vamos también a presentar una queja a la Consejería de la Judicatura para que se revise el procedimiento y se pueda conocer si la actitud de los jueces se apega a derecho y sobre todo si actuaron con justicia, porque si se entiende de manera sencilla, si se explica de manera sencilla el caso, es un joven que es detenido, cumple con la pena, sin embargo, en uno de los procesos se decide por un juez que se debe de reponer el procedimiento. Entonces, en vez de dejarlo en libertad, porque ya cumplió su condena, lo mantienen preso porque hay una sentencia que mandata el que se reponga el procedimiento. Y es iniciar de nuevo toda la investigación con toda la demora que caracteriza por lo general al Poder Judicial y en los hechos se tiene en la cárcel a quien debería de estar en libertad. Sí, se pone por delante la justicia. Ahora, si se pone por delante el derecho, pues entonces se puede decir, hay que esperar a que se reponga el procedimiento. Entonces, vamos a presentar una queja, porque no solo es este caso, hay otros. Entonces, son estos asuntos en donde no se concilia derecho con justicia, y en este caso se eleva a rango supremo el derecho. Si es así, pues no debería llamarse Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino Suprema Corte del Derecho. Entonces, sí es un tema importante porque está en la cárcel una persona que debería estar en libertad, y ahora el juez que está tratando el asunto ni siquiera le ha dado entrada al trámite, y vienen las vacaciones y hasta que se regrese se puede atender el caso. Entonces, siendo muy respetuosos de la independencia del Poder Judicial, vamos a presentar esta queja para que el órgano encargado de fiscalizar la actuación de jueces y de magistrados y de ministros, que es el Consejo de la Judicatura, haga lo que corresponda. Y ojalá y puedan, revisando el marco legal, jurisprudencias, tesis, resolver pronto sobre la libertad de esta persona. Podrían hacerlo, o que nos recomienden si nosotros, como integrantes del Poder Ejecutivo, podríamos declarar una amnistía en este caso. Entonces, va el debate y va la queja. Y ojalá y los consejeros de la Judicatura resuelvan pronto. Afortunadamente, hay un proceso de renovación, de cambios en el Poder Judicial muy importante, empezando por los integrantes del Consejo. Tienen una dimensión social, son gentes muy sensibles, muy humanas. Lo mismo jueces y magistrados, no podemos generalizar que todos actúen de la misma manera. Y en los ministros hay también mujeres, hombres sensibles. El presidente de la Suprema Corte es un hombre íntegro, buen abogado y también un hombre con dimensión social, humanista. Entonces vamos a esperar resultados sobre este planteamiento. Va. Muchas gracias. Estuve aquí hace 15 días con usted exponiéndole mi caso y con todo respeto quiero comentarles que sé exactamente cuál es la situación jurídica de mi hijo porque la he vivido y la he sufrido 13 años. Una precisión para la señora secretaria es que sí lo detuvieron y lo acusaron de delincuencia organizada, de armas, y usted dijo que por traer droga, y no fue así, no había droga, ¿sí? Bueno, yo no sé mucho de leyes. Pues lo que yo tengo claro es que mi hijo Rafael tiene 13 años encarcelado siendo inocente. Que como dijo usted, señora secretaria, se repuso el procedimiento para que se investigara la tortura que él denunció y que después de 4 protocolos de Estambul que le han practicado, se concluyó que sí fue torturado. Y también sé que luego de analizar el caso, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al gobierno mexicano la liberación de mi hijo y la reposición del daño. También sé que desde hace 3 años él ya pagó su condena y que aún así lo mantienen retenido, ¿sí? Dice usted que por cuestiones legales, que son procedimientos legales del Poder Judicial, etcétera. Okay. Precisamente por eso hace 15 días yo le dije a usted, señor presidente, que quizás esto podía ser, que usted me dijera, no, es que esto tiene que ver con el Poder Judicial y que no les correspondía al Ejecutivo, y en parte está bien, pero también me dijo que sí hay una responsabilidad de que haya un Estado de Derecho, respetando, claro, la autonomía de los otros poderes, ¿no?
Yo creo que se requiere más que conocimientos jurídicos para hacer justicia. Yo creo que, como usted, yo me quedo en este momento, usted dice, se abre el debate, está bien, se abre el debate, el tema, y mientras, yo voy a seguir esperando a que mi hijo salga. ¿Cuántos años más? ¿Cuántos meses más? El juzgado está cerrado, las investigaciones de tortura siguen encarpetadas. Entonces, yo acudí aquí, señor presidente, porque la verdad es que ya no tenía más a dónde ir. Acudí con usted porque millones de personas votamos por usted y creemos en que en verdad va a haber un cambio. En que va a haber un cambio, estoy hablando de que no va a haber corrupción, de que va a haber una legalidad y que no va a haber impunidad. Entonces, también sé que de acuerdo que usted firmó un acuerdo en abril pasado, un acuerdo en donde a través de la Secretaría de Gobernación se han liberado más de 40 personas para que no les dé COVID. En la Fiscalía son muchos más a través de la Fiscalía, que es independiente. Entonces, yo creo que este caso tiene que ver también con voluntad política. Y bueno, por último, yo solo quiero que usted o quienes están ahí me respondan, ¿por qué mi hijo, que tiene 13 años preso por una condena injusta y que hace 3 años debía estar ya conmigo, libre, con su familia, en libertad, porque sigue preso? ¿Y por qué los torturadores, que esos sí son delincuentes con placa, siguen libres y tan campantes? Yo quisiera saber si eso es un Estado de Derecho, señor presidente. Bueno, nada más hacer aquí una pregunta a la doctora Olga Sánchez. ¿Puedo, como titular del Poder Ejecutivo, indultarlo? Porque si puedo, lo voy a hacer hoy mismo. De verdad que el asunto que nos trae aquí la mamá de Rafael es verdaderamente una injusticia por todos lados por los que se vea. Porque la reposición del procedimiento es precisamente para investigar la tortura. Y ya hay 4 protocolos de Estambul que determinaron que efectivamente fue torturado. Entonces, es paradójico que por una parte ya estuvo 10 años cumpliendo la sentencia del incidente, ahora tiene 13 años privado de su libertad y ya las sentencias son inexistentes en virtud de la revocación que se hizo para reponer el procedimiento. La respuesta, presidente, es la siguiente. El indulto procede cuando hay sentencias definitivas. En este momento, todas las sentencias son inexistentes por la reposición del procedimiento. Ahí sí estamos en un tema. Estamos tratando de ver, porque estamos muy de la mano con la Defensoría Pública. La Secretaría de Gobernación y la Defensoría Pública del Poder Judicial en muchas ocasiones están coordinándose precisamente en los casos. Pero el caso de este muchacho es verdaderamente una tragedia jurídica, presidente. No hay sentencias. Entonces, si me permite, vamos a ver cuáles alternativas tenemos. El indulto procede únicamente con sentencia definitiva. Entonces, déjeme analizar y con muchísimo gusto tenemos una respuesta a la señora y desde luego estamos viendo todas las posibilidades jurídicas para obtener la libertad de su... ¿Le parece que el lunes tenemos una respuesta aquí? Presidente, me permite. Yo creo que con el tema de tortura, presidente, un juez sensible le otorgaría la libertad de inmediato, con los protocolos de Estambul. Se lo otorgaría de inmediato. Voy a hablar con el presidente de la Corte el día de hoy y el lunes te damos una respuesta. Adelante. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor secretario. Yo quisiera preguntarle a cualquiera de los dos. Ya transitamos de un sistema de justicia penal inquisitorio, inquisitorio, al de justicia penal adversarial. Y en este sistema se plantea, no sé, es lo que quiero preguntar, usted que es experta, la reparación del daño. Obvio, no hay dinero que subsane este tipo de cuestiones, que es la privación de la libertad. Pero para que quede como precedente, ¿qué hace falta o cuánto falta para que se repare el daño en estos casos? ¿En dónde está ahorita el proceso de justicia penal adversarial? ¿Y a quién le correspondería sancionar, como dice el señor presidente, y reparar el daño? Porque aunque no es vital el dinero, pero a la vista de la injusticia, se obliga a una reparación del daño que ya está enunciada en el nuevo sistema de justicia penal adversarial. Esa sería la primera, y ahorita le puedo poner Alejandro, ¿qué? Sí. Yo creo que la principal reparación es la justicia misma, la principal reparación. Y por supuesto, en un momento determinado, la calidad de víctima por un proceso penal verdaderamente adverso y violación violentado o que violente los derechos humanos de la forma en que se ha violentado, podría tener esta calidad de víctima y podría ser, obviamente, además, una persona que pudiera tener derecho a la reparación y a la indemnización inclusive. Pero lo que sí es cierto es que yo creo que la principal reparación es precisamente que se le brinde justicia a una persona. Y esa, pues todavía no podemos cantar victoria en esa relación. Pero si quieres también, Alejandro, que estábamos comentando. Bueno, yo sí quiero dar también mi opinión personal respecto a este asunto. Yo creo que la jueza, que está bajo la responsabilidad de este proceso, puede incurrir o está incurriendo responsabilidad, toda vez que habiéndose acreditado la comisión de tortura contra este joven, debe obtener de inmediato la libertad. Esto lo hemos enfrentado en muchos casos donde incluso delincuentes, por haber sido torturados, han sido liberados, absueltos plenamente. Aquí hemos discutido el caso de algunos de estos liberados en el caso de Yotzinapa. Y sí creo que se puede exigir al Consejo de la Judicatura la revisión del desempeño de la jueza, una jueza en Toluca, en el Estado de México, porque teniendo conocimiento de que se han aplicado 4 protocolos de Estambul que han dado positivo respecto a la comisión de tortura, de inmediato debe haber tomado una resolución. ¿Quién repara el daño? Por supuesto, en primer término corresponde a la autoridad que cometió este agravio, ya sea del Fuero Común o del Fuero Federal. En este caso, tratándose de tortura y haber habido abusos en el cumplimiento de la autoridad y tratándose de delitos de carácter federal, corresponde a la autoridad federal a través de reconocimiento de su calidad de víctima en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
en el tema de derecho, ¿se podría crear un fondo, o ya existe un fondo en el Poder Judicial o incluso en la Federación para reparar esos daños que ya contempla la nueva justicia, el nuevo sistema de justicia penal adversarial? El único fondo que tiene integrado en la atención a víctimas es el que se deriva de la Ley General de Atención a Víctimas y que son los recursos que maneja la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o sus correlatos en los estados con las comisiones estatales. El Poder Judicial no lo tiene. Sí. Y muchas gracias. Y la segunda pregunta, señor presidente, si quiere para que la conteste después, porque estamos en el tema de... Vamos a votar el tema, si les parece. Es el... Sobre el tema. Entonces quedó pendiente. No es sobre la cuestión de los trabajadores mineros que ya tienen una respuesta para usted. Sí, pero me espero. Sale. Los dos. Gracias. Gracias, presidente. Buenos días, señora secretaria, señor subsecretario y a la gente que lo ve y escucha. Marco Antonio Olvera de la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial. Presidente, yo quisiera preguntarle, usted como presidente del Ejecutivo, y sé que hay la división de poderes del Ejecutivo, el Judicial y el Federal, pero quisiera saber cómo impartir justicia en México, como en estos casos del joven que ha sido torturado y ha sido encarcelado, la mujer que fue violentada por elementos del Ejército durante la administración de Felipe Calderón, y recientemente, pues se trae de manera expedita al soldado Salvador Cienfuegos a México cuando ya tenían unas acusaciones en Estados Unidos. Ahora se pretende que se traiga al secretario de Seguridad Pública, exsecretario durante el gobierno de Felipe Calderón. ¿Cómo impartir justicia de manera expedita a ricos, a pobres, a funcionarios de alto rango, como fue o lo es el soldado Salvador Cienfuegos? Y pues pareciera que pues en México todavía no alcanzamos esa libertad de tener una justicia plena y expedita con ricos y pobres, presidente. Pues yo no comparto tu punto de vista. Yo creo que se está avanzando mucho. Esto es parte de la transformación. El que estemos tratando estos temas, ¿cuándo se había hecho? ¿Cuándo en la historia reciente? Si los presidentes no informaban, no estaban sujetos al escrutinio público. Nosotros todos los días estamos aquí atendiendo, garantizando el derecho del pueblo a la información y a la audiencia, al planteamiento de sus problemas. Todo el tiempo se está haciendo justicia, no hay impunidad y al mismo tiempo se está haciendo valer el Estado de Derecho, un auténtico Estado de Derecho, no Estado de chueco como era antes. En este caso, pues estoy seguro que vamos a hacer valer la justicia. El caso de la violación o presunta violación, para no prejuzgar, de la indígena señora Asensio de la Sierra Zongolica, ya aquí Alejandro ha informado que se abre el caso. El asunto del general también tiene que ver con la justicia, porque existen acuerdos que no se cumplieron, porque antes los agentes del gobierno de Estados Unidos entraban, salían y hacían lo que querían y se les permitía, porque no se defendía el principio de independencia y de soberanía de nuestra nación. Así, pues no olvidemos lo que pasó con el Rápido y Furioso, cómo se permite que una de estas agencias lleve a cabo un plan para introducir armas a México con la anuencia o complicidad de las autoridades mexicanas. Se da a conocer de que el operativo causa la muerte de muchas personas, que se asesina a personas con esas armas, se abre una investigación y se le da carpetazo y no se hace ningún reclamo, ni siquiera una nota diplomática para cuestionar el hecho. Entonces, ahora en el caso del general, como existe un convenio de colaboración y no se informa al gobierno mexicano y se viola ese acuerdo, con todo respeto y de manera diplomática, se pide que se informe sobre la situación y el mismo gobierno de Estados Unidos reconoce de que hubo una violación al procedimiento y que no puede haber cooperación si no hay confianza, y ellos deciden enviar el expediente y el traslado del general Cienfuegos a México para que aquí la Fiscalía, como lo está haciendo, lleve a cabo la investigación. Entonces, ¿qué se decía antes o qué se puede pensar? Ya, ahora que viene el general Cienfuegos, se consiguió protección mediante una negociación política. No hay impunidad en el país, pero al mismo tiempo se tienen que cumplir los procedimientos y una cosa muy importante, no se pueden fabricar delitos, porque eso también es una injusticia. Entonces, venganzas políticas son inaceptables en el gobierno que represento. Entonces son otros tiempos. Pero mencionabas otro caso, el de García Luna, lo mismo. Sí, está siendo juzgado allá, pero también hay denuncias en México y la Fiscalía, que es autónoma, solicita que se le extradite y el trámite lo lleva a cabo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y es lo que se está haciendo. Pero no hay impunidad, no se fabrican delitos, no hay encubrimiento y es la máxima de los liberales del siglo XIX. Al margen de la ley, nada. Y por encima de la ley, nadie. El Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para la impartición de justicia igualitaria, que no sea... Lo estamos haciendo. ¿Cuál es el discurso que usted tiene con el presidente de la Suprema Corte para que ya no haya jueces corruptos y que se hagan actos? Lo más importante es que la vida pública sea cada vez más pública, que todos participemos, que todos denunciemos, que no se tolere la corrupción, que no se tolere la impunidad y que todos ayudemos para limpiar al país de todas estas prácticas, vicios que vienen de lejos, pero que hay voluntad política, como aquí lo mencionó la señora, existe voluntad política para
que se imparta justicia en el país. Por eso se llevó a cabo un cambio. No venimos aquí a hacer lo mismo. No somos floreros, no estamos de adorno. Y no establecemos relaciones de complicidad con nadie. Fíjense lo importante de la democracia, de que sea el pueblo el que elija a sus autoridades, que no sean los grupos de intereses creados. Yo llego a la presidencia y soy completamente libre. No estoy subordinado a ningún grupo de interés creado. No me pusieron los de la oligarquía, me puso el pueblo. Mi único amo es el pueblo de México. Entonces por eso tengo libertad. Si hay una denuncia de corrupción, bueno, hacen el caso de mis familiares, porque lo más importante es la transformación del país. Está por encima de intereses personales o de grupos. El interés general, el interés de la nación. Estamos haciendo historia. Yo llamé al pueblo, decía, juntos haremos historia. Y eso es lo que se está llevando a cabo. Ese es el proceso en el que estamos. Y no nos vamos a salir de eso. Entonces, en todos los casos, justicia, en todos. Y justicia en el sentido amplio. Esto que decíamos, el no perseguir a opositores, eso es justicia. El no fabricar delitos, es justicia. El que no haya tortura, es justicia. El que no haya masacres, como era antes, eso es justicia. El que pueda ir a la cárcel, el pobre y el rico. Nada de que el dinero domina, poderoso caballero don dinero. No, es justicia. Entonces vamos hacia allá. Y ese es el propósito del gobierno. Y tengo la ventaja, o tenemos todos los mexicanos la ventaja, de que en el Poder Judicial se está llevando a cabo un proceso de cambio, de renovación. Hace un año que presentó su informe el presidente de la Suprema Corte, la mayor parte de su texto lo dedicó a hablar de la necesidad de combatir la corrupción. Eso no lo habían hecho los anteriores presidentes de la Suprema Corte, que yo recuerdo. Al contrario, yo padecí de un presidente de la Suprema Corte abyecto, servil, que le pidió Fox que me iniciara un proceso de desafuero. Entonces, sí, son tiempos nuevos en el Poder Judicial, pero claro, lleva tiempo limpiar de corrupción, de impunidad, los vicios, todas estas prácticas que se vienen arrastrando, de el influyentismo, desde luego la corrupción, la falta de integridad, la falta de ideales, la falta de principios, la pérdida de valores. Todo eso es lo que nos dejó el llamado modelo neoliberal, esta política entreguista, antipopular, injusta. Nada más, imagínense, reformaron la Constitución no sé cuántas veces en los últimos 30 años y todas las reformas fueron para beneficiar a una minoría y para perjudicar al pueblo. Todas las reformas a la Constitución en 36 años. Ojalá y en estos tiempos resurja el derecho constitucional, porque acabaron con el derecho constitucional como acabaron con el derecho agrario y acabaron con el derecho laboral. Todo tiene que ver con lo fiscal, con lo mercantil. Elevaron a rango supremo la economía y supeditaron todo lo demás. Ojalá y ahora los jóvenes que están estudiando derecho revisen todas las modificaciones que hicieron a la Constitución, a las leyes, para adaptar el marco jurídico a las necesidades o a los intereses de un grupo, y en particular para poder saquear a México. Arreglaron todo el marco legal con ese propósito y, desde luego, con esa mentalidad conservadora de muchos abogados, pues aquí está en la ley, aquí está en el Código Penal. Bueno, al extremo de que dejó de ser delito grave la corrupción. ¿Quiénes hicieron eso? ¿Quiénes modificaron el Código Penal durante el gobierno de Salinas para que no se considerara delito grave la corrupción? Y al mismo tiempo, con la política de simulación que caracterizó todo el periodo neoliberal, hablando de transparencia, hablando de combate a la corrupción y creando organismos para la transparencia, para el combate a la corrupción. Una gran farsa. Entonces, vamos a que entre todos, porque eso no es un asunto de un hombre, de una mujer, de un puñado de servidores públicos, es asunto de todo el pueblo. Ahí están al acecho los mismos que deberían, cuando menos, ofrecer disculpas. Estos intelectuales orgánicos, todos estos articulistas vendidos, alquilados, ahí están de nuevo, lanzándose, porque quieren que se regrese al antiguo régimen. Eso es lo que defienden, la corrupción, el que se respete la Constitución y las leyes en la forma y se violen en el fondo. Eso es lo que están defendiendo. Entonces, vamos hacia adelante. Entonces, por tu pregunta, ¿no? Sí, sobre lo mismo. A ver, perdón. ¿Qué tal, presidente? Buenos días, Carlos Calzada. Presidente, sobre este asunto de derechos humanos y reclusiones, se cumplen 15 años que Israel Vallarta está en reclusión, precisamente el caso de los Zodíacos, la francesa Florent Cassés, el montaje televisivo. Sus familiares han intentado contactar con usted o con sus funcionarios para entregar una carta y ellos mencionan que son 15 años en que también se incurrió en tortura en este asunto y que son 15 años que no se le ha dado la liberación a pesar de no haber pruebas y haber estado con tortura. ¿Habría la posibilidad de hacer también un llamado al sistema judicial para que se revise el caso de Israel Vallarta? Sí, en todos los casos. Este asunto del joven de Sinaloa es emblemático. Es muy representativo de lo que sucede, porque no solo es, desgraciadamente, el único caso, hay muchos otros. Entonces, va a ayudar mucho a que el Poder Judicial siga actuando. Y yo voy a revisar, porque con lo que acaba de decir ahora la doctora Olga, que es la secretaria de Gobernación, además que le tengo absoluta confianza y es una profesional de esta materia, le voy a hablar bien, porque si hay sentencia, y ahora me está diciendo que puedo indultar, lo voy a hacer. Entonces, y lo mismo lo que planteó Alejandro, si está demostrado de que hay tortura, vamos a exigir de que se libere a quienes fueron torturados.
se hace, acuden los abogados en donde hay muchos indicios de que en efecto se cometieron delitos y por ese hecho se les da libertad. Y en el caso de que haya asuntos a todas luces injustos, no se aplica lo mismo. También aquí hace falta, y ahora se está aprobando, no sé si ya se terminó de aprobar, una reforma del Poder Judicial en donde se va a fortalecer todo lo que son los abogados del pueblo, los defensores de oficio, que muchas veces la gente humilde, la gente pobre, no tiene para pagar abogados. Ahora se puso de moda también en el periodo del saqueo, de que cobran por horas los despachos. Acuérdense, hasta hace poco se anunciaban abogados penalistas, de estos fifís, diciendo que ellos no tenían a nadie de sus clientes en la cárcel, a todos los habían sacado, porque pues, tenían muy buenas agarraderas, puro influyentismo. Pero ¿cuánto cobraban? Estamos hablando de miles de millones de pesos, los honorarios de abogados. Por eso hay abogados en México que son de los más ricos del mundo, por todo esto. Claro, no necesariamente muy buenos profesionales, sino muy buenos para las relaciones públicas y para el influyentismo. Pero mucha gente, la mayoría del pueblo, no tiene para pagar abogados. Entonces esa reforma del Poder Judicial es para fortalecer la oficina de defensoría de oficio del Poder Judicial, que haya abogados que defiendan al pueblo. Entonces, a quienes no tienen posibilidad de hacer. Entonces, es aplicación para todos lo que estamos llevando a cabo. Presidente, previo a la reunión que van a sostener con los padres de Ayotzinapa, ellos han manifestado su descontento por la detención del capitán José Martínez Crespo, que sería el primer elemento del ejército detenido por este caso, pero porque se le ha vinculado nada más por asociación con el crimen organizado, pero que dicen que no hay una prueba clara o, bueno, no hay involucramiento sobre el asunto de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Me gustaría saber si se va a tratar este asunto en la reunión que vamos a tener poco más tarde. Ahí se explica, se informa de todo y hay avances importantes. Sin embargo, pues todavía no se concluye la investigación, pero eso a las 10 de la mañana vamos a informar. Va a informar pues Alejandro, que es el responsable por parte del Ejecutivo. Informan también, porque es una acción coordinada de cooperación, integrantes del Poder Judicial, y va a informar el fiscal general, el licenciado Alejandro Hertz, el día de hoy a las 10 de la mañana. Y ya por último, no sé si me la quiere contestar ahorita en la siguiente ronda. ¿Qué hay acerca de la denuncia que tiene que están investigando al exgobernador de Veracruz y excónsul de México en Barcelona, Fidel Herrera, por presuntos vínculos con el crimen organizado? Me gustaría saber si es cierta esta información. No tengo yo información sobre eso, no tengo elementos sobre el tema. Presidente, en un día, José Sobrevilla, de noreste.net, Veracruz, en un día tan importante para los derechos humanos, ¿por qué no está presente la titular de la CNDH? Porque es un organismo independiente, autónomo. Seguramente ella va a presentar un informe, como lo vamos a hacer nosotros. Alejandro hoy va a informar sobre todo lo que ha hecho nuestro gobierno en esta materia. Y la comisión pues va a informar sobre esto. Creo, o sea, no tengo elementos para afirmarlo, pero sí es muy probable que informen. Y es que es una institución autónoma independiente. Ok. Y su opinión respecto a lo declarado el día de hoy por Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, que dice que comunicadores y activistas se enfrentan desprestigio, criminalización, amenazas y agresiones de todo tipo, que alcanzan hasta asesinatos y desapariciones, y que todo esto enferma a la sociedad. Entonces él sugiere que es esencial que se destinen recursos suficientes para protegerlos. ¿Cuál es su opinión, señor presidente? Pues se está protegiendo a los periodistas y se protege a los defensores de derechos humanos, a dirigentes sociales, y se protege a todo el pueblo. Estamos en eso, garantizando el derecho a la vida a todos los mexicanos. Buenos días, presidente, secretaria, subsecretario. Presidente, hoy, Pedro Villa, del periódico Universal. Presidente, hoy se da a conocer en el Universal que una empresa llamada Decoaro y Supervisión Social SADCB es una empresa que se le han dado contratos en el gobierno federal para limpieza, pero es una empresa que tiene denuncias por violaciones laborales. Se le dieron contratos que suman más de 185 millones de pesos en un sistema de outsourcing. Entre ellos está la presidencia. Presidente, ¿usted sabía de esta empresa que otorga este servicio? No, pero si hay alguna irregularidad se va a revisar. Qué bien que lo estás denunciando. Y ahora que se decida sobre la eliminación de la subcontratación, pues el ejemplo lo tiene que dar el gobierno. Entonces se llama a que se investigue y en su caso se le cancelen los... Todo. Hoy viene también, esta es 8 columnas del Universal. Sí. Y las 8 columnas de El Reforma, aprovecho de una vez para responder, es acerca de una denuncia de una empresa que le trabaja a Pemex, que tiene contratos con Pemex, que acusa en Estados Unidos de haber entregado sobornos a funcionarios de Pemex, no solo en la anterior administración, sino ya durante el gobierno nuestro. También se investiga y, de ser cierto, se
castiga a los responsables. Nosotros no somos tapadera de nadie. Entonces, esto para el Universal y para el Reforma. Y que muchas gracias porque ayudan, pues, a que esto es lo que debemos hacer, limpiar. Entonces, que todos ayudemos a que no haya corrupción, a que no haya influyentismo, a que no haya impunidad. Presidente, sobre este mismo punto, ¿qué tanto se ha avanzado en revisar este tipo de contratos con empresas de outsourcing dentro del gobierno federal? Se ha avanzado bastante, pero es que estaba bien enraizada la práctica de la corrupción, pero muy enraizada, en todo. Habían dueños de periódicos que recibían, por ejemplo, servicio de protección del gobierno. Es decir, tenían guardaespaldas del gobierno con cargo al erario y muchas cosas de todo tipo. Acuérdense de cómo se hablaba de si llegaba un nuevo gobierno y se tenía una amistad, se decía ya, la hicimos. Pero esto no solo era la expresión de la mayoría de la gente, sino de ciertos sectores. Habían notarios, abogados que decían, ya tengo una palanca, ya tengo una influencia importantísima en el gobierno. Era una manera de pensar y de actuar. Entonces, eso lo tenemos que desterrar. Pero es un proceso de transición. Cuando la independencia se lucha por que México fuese un país soberano, pero también se lucha para que el pueblo sea libre. Decía Hidalgo, el pueblo que quiere ser libre lo será. Y él proclama la abolición de la esclavitud. Se logra la independencia, es proclamada la abolición de la esclavitud, pero en realidad tuvieron que pasar 100 años. O sea, la esclavitud en México fue abolida en 1914. Entonces pasó muchísimo tiempo. Entonces son procesos que pueden llevar mucho tiempo. Nosotros estamos avanzando bastante. Y por eso a veces se piensa que son muchas acciones al mismo tiempo y que hay demasiada confrontación política. Pero tenemos que avanzar pronto, porque no tenemos mucho tiempo. Yo no me voy a reelegir, no creo en la reelección. Entonces quiero sentar las bases, ya lo hemos hecho, ya lo logramos, pero quiero que se consolide lo más que se pueda el cambio. Entonces me preguntas, ¿cuánto tiempo? Pues estamos avanzando cada vez más para que si regresan los corruptos, toco madera, pues que les cueste trabajo retrogradar, es decir, ir hacia atrás, que ya no se pueda, porque además el que la gente ya no lo permita. De todas maneras, los cambios que estamos haciendo a la Constitución, por ejemplo, el de la pensión a adultos mayores, la pensión a niñas, niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, la atención médica, los medicamentos gratuitos, ya está en el artículo 4 de la Constitución y además en la Constitución se establece que año con año tiene que ser mayor la inversión para esos programas, que no puede disminuir el presupuesto. Entonces, para cambiar eso, tendrían los conservadores que contar con las 2/3 partes de los votos. Y está difícil. Entonces, les va a costar. ¿Y por qué hago esta mención sobre la pensión? Porque ellos no quieren lo de la pensión. Votaron en el Congreso en contra los partidos del conservadurismo. Entonces, pero ahí quedó eso ya. ¿Cómo le van a dar marcha atrás? Va a estar difícil. Entonces, por eso da prisa de avanzar lo más que se pueda para que les cueste trabajo en el caso de que regresen, que logremos establecer las bases y crear una conciencia, una voluntad colectiva dispuesta a defender lo alcanzado, las conquistas que se logren con esta transformación. Entonces, pero sí nos va a llevar un poco de tiempo. Pero vamos limpiando diario. Ahora imagínense, celebro ya en la Cámara de Diputados, ayer se aprobó lo de la reforma para el manejo de las afores. Es un avance importante porque ahora van a recibir los trabajadores más que lo que iban a recibir con la ley vigente. Entonces van a poder jubilarse y van a tener posibilidad, sobre todo los que ganan menos, de contar con su salario. Un salario, 2 salarios mínimos asegurado. Con la ley vigente no iban a obtener ni medio salario mínimo. Entonces estamos corrigiendo eso. Entonces es un avance. Además, había oposición también de los conservadores, que son representantes de los grupos minoritarios, porque ahora ya hay un pago máximo por las comisiones, porque antes, hasta ahora, cobraban muchísimo las administradoras, si se compara México con otros países. Y ahora, de acuerdo a esta ley, se va a cobrar lo justo, y ya queda establecido en la ley. ¿Y esto qué significa? Bueno, que el trabajador va a poder ahorrar más, no paga tanto por el manejo de sus ahorros de pensión. Entonces, es muy importante. Lo otro que también ayer lo vimos, pero debe de difundirse más, es cómo se deterioró el salario mínimo en México en el periodo neoliberal. Ojalá y escriban los intelectuales orgánicos sobre esto. La manera en que se perdió poder adquisitivo del salario es una infamia, porque el gobierno estaba al servicio de un grupo, no era un gobierno que representara al pueblo. Pero en fin, ya me extendí mucho. Presidente, nada más como segunda pregunta. Hoy también se da a conocer que la Secretaría de la Defensa Nacional reservó por 5 años la información sobre el caso de esta presunta ejecución en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 3 de julio, algo que usted se refirió en agosto pasado, cuando se dio a conocer. ¿Usted cómo ve que se haya reservado esa información? Primero hay que ver si es cierto, sí, porque no hay que creerle todo lo que se publica en el Universal. Por eso...
la forma que se reserva por 5 años. Hay que verlo. De todas maneras, lo pongo en tela de juicio, lo dudo. Pero, de ser cierto, voy a dar la orden de que se mantenga abierto el expediente. De ser cierto. Es que, no, Sara, porque ahora han estado preguntando por los caballeros. Presidente, gracias. Preguntarle en cuanto a los derechos humanos, si tuvieran, usted ha hablado que ya en este gobierno pues ya no hay masacres cometidas por los agentes del Estado mexicano y también que en otros sexenios era más la letalidad que había. No sé si la secretaria o el subsecretario nos pudieran decir cuántas quejas hay ahora en contra de la Guardia Nacional, del Ejército, de la Marina, si han disminuido estas quejas, cuántas se están investigando o cuántas se han presentado también en la CNDH, que ellos ya tengan la notificación. Sí, han disminuido mucho, porque estamos pendientes de que no haya violación de los derechos humanos. Es un compromiso, es una convicción. Entonces no sé exactamente cuántas recomendaciones nos han hecho, pero creo que mañana podríamos informar, hoy mismo informamos sobre cuántas. Lo que sí les puedo comentar es de que estamos pendientes para que no se violen derechos humanos, que no haya masacres como era antes y pues es muy claro de que ya no son los índices de letalidad que prevalecieron cuando la llamada guerra al narcotráfico. A ver si no tenemos la gráfica total. Es interesante también esto, porque hoy es el día de los derechos humanos, para que se pueda constatar la diferencia, o sea, con pruebas, porque estos datos son de las Fuerzas Armadas y de todo el sistema de seguridad pública. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando declaran la guerra al narcotráfico, había licencia para matar, así de crudo. Era como la famosa frase de Porfirio Díaz, cuando detuvieron en Veracruz a unos opositores. El telegrama decía, palabras más, palabras menos, mátalos en caliente. Era la orden al entonces gobernador de Veracruz y jefe militar, el mátalos en caliente. Entonces, había un ambiente parecido, donde remataban a heridos. Y por eso es el índice de letalidad elevado. Esto es lo que demuestra. Hay más muertos en enfrentamientos que heridos y detenidos. Entonces, esto es muy claro. Pero hay una que es por año. A ver, pónganle el otro, porque es... No, una gráfica también. Sí, es este. Este es agresiones a las Fuerzas Armadas. Esto es 2011-2012. Más enfrentamientos. Y este es el índice de letalidad. Que significa que de los enfrentamientos que hubieron, fueron más los muertos civiles que los detenidos y que los heridos. Este es el índice. Este creo que es 2011 y este es 12. Así es, ¿verdad? Pero hay otra, pero también de gráfica. Aquí están, estos son muertos. 11-12, esta es guerra. Civiles muertos en el 11, 1412. Heridos, 160. Mientras hay 1412 muertos, 160 heridos. Detenidos, 967. Estas son agresiones, este es el porcentaje. Porcentaje de heridos y detenidos en relación con agresores muertos. 20. Arriba, muertos. En el 12, arriba 40. Y este es el índice de letalidad. Más 285 más 424. Nosotros, 19. Miren la diferencia. 230 para 1400. Heridos, 44. Detenidos, 224. Si suman 224 más 44, está arriba de los 230. Acá, si suman 967 más 160, está menos, pero considerablemente cerca. Son más los muertos. Mejor, aquí son menos. Y nosotros tenemos menos 88, menos 98, y aquí es más 285 más 424. ¿Saben qué les decían a los soldados y marinos? En ese tiempo, pongan de nuevo, en este tiempo, está en rojo. Sobre todo el 11 y el 12. Ustedes hagan su trabajo. Nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Esa era la frase. Muy bien. Presidente, le quiero preguntar otro tema. Había versiones de que este 14 de diciembre, bueno, ya se reúne el colegio electoral en Estados Unidos, que sería la fecha que usted estaría, digamos, esperando ya con información oficial de las elecciones allá para este reconocimiento a Joe Biden. Preguntarle si esto es así, si ya sería, digamos, esta fecha la que usted tomaría en cuenta o esperaría hasta el próximo año, y si hay ya algún tipo de contacto con el equipo de Biden. Bueno, estamos esperando que las autoridades electorales de Estados Unidos ya definan sobre el resultado de la elección. Una vez que esto suceda, nosotros ya vamos a pronunciarnos y a enviar un mensaje a quien resulte triunfador. Queremos que se agote el proceso electoral y que se defina quién triunfó. Diciembre o cuando certifiquen hasta enero. Vamos a revisar para que si ya en esa instancia se decide y es definitiva, pues ya de inmediato nos pronunciamos. Esperaría también, digamos, a que un pronunciamiento del presidente Trump sobre el tema de la elección, si acepta ya también estos resultados. Sí, estamos atentos a todo eso. No queremos apresurarnos. No nos gustan las cargadas, hablando del porfiriato y del antiguo régimen. ¿Te acuerdan cómo era antes? ¿Sí? Eran pronunciamientos, destapes. Aquí todos estamos con el manco. Llegaban los telegramas cuando destapó Porfirio Díaz a Manuel González. Y la cargada, ¿no? Y el besamanos. Entonces vamos a esperar a que legalmente ya se decida y de inmediato ya nosotros nos pronunciamos. No tenemos problemas con nadie. Llevamos muy buenas relaciones. ¿Ni hay contacto todavía con el equipo de Biden? No, porque la relación la tenemos con el gobierno actual.
estamos actuando de manera institucional y lo vamos a seguir haciendo de esa forma, respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y del principio de no intervención. Gracias, presidente. Y finalmente preguntarle sobre esta reforma que se aprobó en el Senado para la operación del Banco de México, para la captación de dólares. Hay un pronunciamiento también del Banco de México que puede vulnerar su autonomía. ¿Qué opina usted? ¿Está de acuerdo con estos cambios? Pues si se aprobaron por el Senado y se aprueban en el Congreso, pues son reformas que deben de acatarse, que deben de respetar. Antes, el Poder Legislativo estaba al servicio de los intereses económicos y financieros. Ese era el distintivo principal de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Dominaban los tecnócratas, que eran los empleados de los que mandaban en el país. Ahora es distinto, ya es otra cosa. Es impresionante cómo fueron creando mitos, difundiendo mentiras, sofismas. Hablábamos del salario mínimo, que tenemos que seguir tratando el tema, pero en el Banco de México y en Hacienda, el grupo de tecnócratas que dominaba, que todavía siguen teniendo influencia, llegaron a convertir en dogma de que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación. Y ahora, ¿qué dirán? Primero, cuando se desplomó de la manera que sucedió el salario en México, en el periodo neoliberal. A ver, ¿qué pueden decir los que fueron secretarios de Hacienda, los que estuvieron en el Banco de México? ¿Cuál es la explicación? A ver, ¿por qué no pones la lámina de salario mínimo? Y a ver, que contesten, ¿por qué? Si nosotros aumentamos el salario mínimo en 30% en 2 años, en términos reales, no ha habido inflación. A ver, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la lógica? ¿Qué sucedió? ¿Por qué engañaron? ¿Actuaban de manera independiente, con criterio, o eran empleados de los que se aprovecharon para hacerse poderosos con el sufrimiento de la mayoría de los mexicanos y en particular de los trabajadores? Miren, si esto no es una vergüenza, creo que este es México. No, pues está peor. Miren esto. Bueno, este es 19, ¿sí? A pesar del 30% de aumento. Digo, en este caso fue el 16, el año pasado fue el 20. De todas maneras, claro, se paró la caída, pero miren, con relación al resto del mundo. A ver, Costa Rica, estaba aquí, cayó, pero no es esto. A ver, el de América Latina. Sí, pero bueno, este es América Latina, ¿no? Verde es México. Cuba aumentó. Venezuela se cayó, pero estamos como Cuba y como Venezuela en salario. Está arriba Nicaragua, está arriba Salvador, está arriba Perú, está arriba Honduras, está arriba Brasil, Belice, Paraguay, Guatemala. Miren el caso de Guatemala, ese está azul. A ver si lo sigo aquí quizá. Aquí estaba en el 80, Guatemala, y ahora está acá, subió. Eso es en dólares, pero lo de nosotros, hay uno, sí, no de los lugares. El lugar que ocupaba el salario mínimo en el 80, México. Miren, en el 80 éramos el lugar 12 en el mundo. En el 90 ya estábamos en el 30. A ver, en el 2000, en el 48. Ah, pero viene el cambio. ¿Se acuerdan del cambio del 2000? Bueno, aquí se va a reflejar seguramente. En el 10, en el 81. Miren el cambio. ¿Se acuerdan del cambio, verdad? Luego, en el 20, bueno, pues desde el 10. Aquí estamos a pesar de los aumentos por el rezago. Y de una vez, porque además no tengo nada que ocultar y siempre digo lo que pienso. Nuestra propuesta, aunque es tripartito y lo va a resolver una comisión del incremento al salario, es para el año próximo, 15% de aumento. Es lo que estamos proponiendo, mínimo. Y miren cómo quedamos. De todas maneras, nos va a llevar muchísimo tiempo recuperar lo que se perdió. Pues si siguen los aumentos, yo espero llegar a que estemos como en el 2000. A ver, ¿cuánto estábamos? ¿Qué sitio estábamos en el 2000? En el lugar 48. Y ya adelante, y hay que seguir, pero tiene que haber una recuperación gradual del salario. Esto es una vergüenza. A ver que respondan los tecnócratas y sus jefes. Nosotros vamos a seguir, porque es un compromiso que tenemos, buscando la recuperación del salario. Y pensamos que los empresarios y los trabajadores van a ayudar. 2 años llevamos consiguiendo los aumentos por consenso. El primer año, 16%. El segundo, el 20%. Ya estamos proponiendo el 15%, mínimo. Muy bien. Una más. A ver. Hola, presidente, buenos días. 2 preguntas rápidas. En el tema del plan de vacunación, ¿se requiere el apoyo de privados, de particulares, para que pueda llegar la vacuna con mayor rapidez? ¿Se está pensando algo así? Por lo pronto, en esta etapa, se está procurando que nos hagamos responsables de que no le falte la vacuna a nadie, que la vacuna se aplique de manera universal, que se pague con el presupuesto público, es decir, que sea gratuita la vacunación. Como se va a iniciar, y no son todas las dosis que se requieren, porque estamos empezando, ya se informó que son 250,000 dosis que se tienen que dividir, porque son 2 aplicaciones, serían 125,000 de la marca de la farmacéutica Pfizer, es para diciembre. Pues se van a vacunar a los médicos, a las enfermeras, los que están trabajando, ayudándonos, que son héroes, salvando vidas de COVID para protegerlos a ellos primero. Y como esta vacuna requiere de un congelamiento especial de bajas temperaturas, se va a hacer con el apoyo de las Fuerzas Armadas en pocos sitios. Se habló de la Ciudad de México, de Coahuila, pero puede ampliarse a 2 o 3 más para facilitar que lleguen ahí los médicos y las enfermeras. Que sean en estados cercanos, supongo. Sí, para acercar lo más que se pueda. Presidente,
una pregunta más. Pero sí, ya cuando tengamos más disponibilidad de vacunas, lo dijo el doctor Hugo López-Gatell, se va a solicitar y ya están ofreciendo apoyo organizaciones académicas como la UNAM y otras, organizaciones sociales y también organizaciones empresariales. La obligación, la responsabilidad es del Estado, que no falten las vacunas. Asumimos ese compromiso. Más adelante, ya cuando se tenga acceso a las vacunas, porque ahora va a haber una tendencia a concentrar las vacunas, que fue uno de los planteamientos que hice cuando la reunión del G20, que la ONU intervenga para que no haya acaparamiento y que todos los países, todos los pueblos del mundo tengan acceso a la vacuna, que se considere como un derecho humano fundamental, el acceso a las vacunas. Y fue aprobado en la ONU, fue una resolución que presentamos y se aprobó casi por unanimidad y está aplicándose ese criterio. Sin embargo, ya hay pronunciamientos en el sentido de que primero van a vacunar a los que viven en los países donde están las farmacéuticas. Entonces estamos haciendo también labor en ese sentido. Marcelo Ebrard y los diplomáticos nuestros están trabajando para que tengamos a tiempo la vacuna. Cuando ya sea, vamos a decir, de uso general, aplicable como cualquier otro medicamento, que se consiga con relativa facilidad, entonces también las empresas podrían hacerse cargo de adquirir dosis para la aplicación a sus trabajadores como un apoyo, como una contribución solidaria. No es que ahora se esté planteando esto, La responsabilidad es del Estado mexicano, es el derecho a la salud que tenemos que garantizar. Y la vacuna es universal y es gratuita. Presidente, ya que está hablando de procesos legales y que casi toda la conferencia ha basado en esto, ¿cuál es el argumento que presentó usted o que presentó la Consejería Jurídica, esto después de la tutela que le impuso el INE para evitar que hable sobre los comicios para renovar la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas? Hace unas horas la Consejería Jurídica presentó un recurso en la Oficialía de Partes que busca que autoridades judiciales pues determinen si se debe, pues si usted se debe, ahora sí que de guardar los comentarios sobre los comicios que vienen. Pues estamos haciendo una consulta y a la vez estamos defendiendo nuestro derecho a manifestarnos, a informarle al pueblo, nuestra libertad de expresión como cualquier otro ciudadano. Entonces la consulta es para que el Poder Judicial decida sobre este asunto, si vamos nosotros a poder hablar de democracia o no, si va a estar vedado para el presidente, si va a estar prohibido el hablar sobre la democracia en México o sobre otros temas, pero básicamente lo que tiene que ver con hacer valer la democracia. Si puedo hablar de que no debe de llevarse a la práctica lo de siempre, es decir, que no debe de haber fraudes electorales, que no debe de haber compra de votos, que no debe de utilizarse el dinero del presupuesto para favorecer a partidos, a candidatos. Si ya no voy a poder hablar de eso, entonces que me lo digan. Entonces estamos defendiendo la libertad que tenemos de expresarnos si hay el propósito de hacer valer la democracia. No es expresarnos para favorecer a ningún partido, es expresarnos para que el ciudadano elija libremente a sus autoridades, que las elecciones sean limpias y libres, que no sea como antes, que no haya fraudes, que no trafiquen con la pobreza de la gente, que no compren votos, que no entreguen despensas a cambio de votos, que no rellenen las urnas, que no falsifiquen las actas, que no voten los difuntos, como era antes. Entonces me tienen que decir los del Poder Judicial, o quien corresponda, si puedo o no puedo hablar de esos temas. ¿Se siente censurado por el INE después de la tutela? Siento que ellos tienen una visión distinta a la nuestra. Hemos tenido diferencias con el INE, sin embargo, nosotros respetamos a esa institución. Pero sí tenemos diferencia porque imagínense cuántos fraudes vieron pasar por el INE y se hicieron de la vista gorda. ¿O estoy mintiendo? Entonces, hay consejeros que firmaron en el 2006 un manifiesto, todavía no eran consejeros, pero por eso llegaron a ser consejeros, sin duda. Firmaron un manifiesto en donde las elecciones del 2006 se habían realizado con transparencia y limpieza y con legalidad. Los que hoy, uno o dos, son consejeros. ¿Quién sería el presidente del INE y otro más? Ya, eso se los dejo a ustedes. Ustedes son mirones profesionales, muy buenos investigadores. Oiga, presidente, pero nada más rápidamente, y perdón que le robe el tiempo sobre este tema del INE. ¿Usted se siente, o parte de su gobierno, se sienten atacados por el órgano o no? ¿O no lo ven ustedes así y simplemente es pues lo que es normal? Es la tutela normal. Que es normal que exista discrepancia. Y siempre lo he dicho, tiene que haber polémica y debate y pluralidad. Y libertades. Prohibido prohibir. La libertad es consustancial a la democracia. Entonces, no se puede limitar la libertad de expresión, de manifestación. Entonces, no debemos de extrañarnos, sentirnos sorprendidos si hay críticas, si hay cuestionamiento. Eso es parte de la democracia. Además, es natural, es lógico. Si las 8 columnas del Universal y del Reforma no estuvieran en ese sentido, me preocuparía. Entonces, ¿por qué? Porque son opositores a nosotros. Pero eso es legítimo, totalmente, en una democracia. Pero yo también tengo el derecho, pues, de replicar. Es que antes no se ejercía el derecho de réplica. Acuérdense cómo era. Si mentían, difamaban, calumniaban, con la máxima de que la calumnia, cuando no mancha tizna, porque eso es muy propio del AMPA del periodismo, si acaso el afectado podía enviar una carta que la publicaban, si acaso, a la semana, a los 15 días, en una sección que nadie veía, porque el aviso oportuno del Universal, ese sí se ve.
es de lo que más se lee. A veces se lee más el aviso oportuno que lo que escriben los articulistas, pero eso es otro asunto. Por ejemplo, ayer los consejeros del INE en estos foros que están organizando por su tercera década de vida, ayer decían, por ejemplo, en estos foros que usted era populista, lo deslizaba inclusive el propio consejero presidente. Antier también están diciendo que a usted le gusta el presidencialismo, que no le gustan los órganos autónomos como es el INE. ¿Qué responderles? Pues que está bien, es su libertad. Pues yo aquí les digo a ellos que son conservadores y somos libres. Y a veces digo otras cosas, pero no afecten nada, lo más mínimo. Eso de populismo, paternalismo, lo que acuñó Krause en Mesías Tropical y cosas así, ¿no? Pues es propio de la democracia. Ellos no están de acuerdo con nuestro proyecto, ni el Universal, ni el Reforma, otros más. Y escritores, articulistas, la mayoría, pues, es un timbre de orgullo que nos estén cuestionando, porque quiere decir que vamos avanzando, pero no enojarnos. Les aseguro que estoy acostumbrado a esto y que además no es nada en comparación con lo que nos decían antes. Imagínense la campaña aquella de El peligro para México. Trajeron a un estadounidense, creo que Jesús, ¿cómo se llamaba el publicista estadounidense? No, Solá era el español, pero vino antes un publicista. Morris es un publicista estadounidense que acuñó la frase de que yo era un peligro para México. Él se la atribuye. Junto con Solá, también un publicista español, lo trajeron para la campaña del 2006. Morris fue luego asesor, también publicista, de un candidato a la presidencia en Estados Unidos, un republicano, que ya falleció, McCain. Y acuñó también en aquel entonces, después del 2006, fue esa elección de McCain contra Obama, y acuñó la misma frase: Obama, un peligro para Estados Unidos. Allá no tuvo mucho efecto, y acá tampoco. Sin embargo, acá sí se internalizó, porque en ese entonces los que mandaban en México tenían el control absoluto de los medios, pero completo, sobre todo de la televisión. Entonces repetían la frase día y noche. Yo recuerdo que cuando iban a echar a andar esta campaña, esta guerra sucia, platiqué con Carlos Monsiváis y me dice: Monsiváis, prepárate, porque se vienen con todo y van a manejar esto, que eres un peligro para mí. Me pareció tan absurdo que me reí. Digo, no les va a funcionar. La verdad que al final no les funcionó porque tuvieron que hacer el fraude, pero sí tuvo un efecto por la repetición, porque se repitió muchísimas veces, con la máxima de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Si nos regresamos a ese tiempo y vemos cómo era la televisión y la radio, es una cosa impresionante. No solo eso, teníamos un contrato con una televisora y nos los canceló el contrato. Como 15 días alegando de que no le pagábamos por adelantado. En plena campaña, en plena guerra sucia, nosotros sin poder decir nada. O sea, era una guerra despiadada, ¿no? Entonces, indefenso. Por eso hablo de las benditas redes sociales, porque eso ya no lo pueden hacer. Además, ya la gente está mucho más consciente. El pueblo de México está muy consciente. Pero todo eso padecimos. Entonces, ahora que el Universal, que el Reforma, que no quiero yo ofenderlos de ninguna manera, pero ya no tienen el mismo poder que tenían antes, porque podían cercarnos. Yo hablé siempre del cerco informativo. Hasta nos ayudó ese cerco informativo, porque después de que nos roban la presidencia en el 2006, nos vamos a recorrer los pueblos, y como nos reuníamos con 20 gentes, con 30, con 50, pueblo por pueblo, ellos se olvidaron de nosotros, nos dieron por muertos, políticamente hablando, y no se hablaba de nosotros y nos dejaron. Claro que tenían información del CISEN, de lo que estábamos haciendo, pero como veían que eran reuniones de 30, de 50, de 100 gentes, municipio por municipio, pueblo por pueblo, construyendo nosotros el movimiento desde abajo, con la gente. Entonces nos ayudó ese silencio. No existíamos durante algún tiempo. Entonces son de las cosas, ¿no? Y ahora que se lanzan, pues es normal, es sano además que haya cuestionamientos, que haya crítica. Hay una cosa que es muy importante en las redes: hay ciudadanos profesionales y ciudadanos sin profesión con una inteligencia extraordinaria, gente que defiende el proyecto de transformación. No los conozco, pero yo les agradezco muchísimo, porque son los encargados de replicar. Si no, yo no tendría posibilidad. Bueno, sí tengo aquí en las mañaneras, ¿no?, la posibilidad, pero la verdad es que nos defienden miles de ciudadanos, que les agradezco mucho: jóvenes, mujeres, adultos, obreros, intelectuales, comunicadores, artistas. Por ejemplo, el actor Damián Alcázar, de primera, o sea, sus planteamientos. Epimenio, de los y muchos. El otro día hablé de un artista Bonet, que no sabía yo que era actor de teatro. Una filósofa que ayer hizo una conclusión de lo que planteé sobre lo que hablaba de la expresión del lenguaje, que dicen los que se creen mucho, que hay que bajarle cuando se escribe para el pueblo, y que yo digo, hay que subirle, hay que escribir bien para el pueblo, porque creen, como se decía antes, que hablando físico ya son superiores, ¿no? Con tecnicismos. Entonces no me acuerdo cómo se llama, pero es muy activa y muy inteligente en sus aseveraciones, en sus planteamientos. Entonces todo eso es lo que está sucediendo. Es muy importante lo que está pasando en el país en materia de comunicación. La gente está participando más. Gracias, presidente. Bueno, mañana viene. Mañana no va a venir el presidente. Sí. Bueno, gracias.